Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias criptomonedas hoy. En el día de hoy vamos a hablar en este caso de Luna 2.0 y también un poco de Luna Classic. Ya sabéis que estas semanas atrás ha habido una subida muy interesante tanto de Luna Classic como de Luna 2.0. De hecho, lo que más ha subido esta semana ha sido Luna 2.0, fijaros qué pedazo de subida, así que nada, vamos a analizar qué está pasando en el ecosistema de Luna 2.0. Así que quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante. Antes de comenzar, recordar que KuCoin es el exchange que utilizamos en el canal para operar en futuros. Si estás pensando en cambiarte de exchange o estás utilizando Binance y no puedes operar en futuros, pues yo te recomiendo KuCoin, que es muy parecido a Binance. Y además os dejo abajo en la descripción un enlace con 20% de descuento en comisiones. Si queréis apoyar el canal y queréis tener 20% de descuento en comisiones, pues en el comentario fijado y abajo en la descripción lo tenéis todo, ¿vale, chicos? Así que nada, dicho esto, vamos a hablar de Luna 2.0, fijaros la gráfica de estos últimos 7 días, estaba valiendo alrededor de $2 más o menos lo que es Luna Classic y llegó a un pico más o menos de casi, bueno, de unos $7, así que ha sido una subida bastante importante y bastante potente. Ahora de hecho ha bajado un 21%, fijaros que está un poco reculando, pero bueno, la subida la verdad que en 24 horas ha sido espectacular. Esto básicamente has pasado de $2 a $6 en un día, una subida bastante interesante. Por parte de Luna Classic, pues bueno, ahora mismo está corrigiendo un poco, fijaros como ahora pues sí que está corrigiendo un poco más. Luna Classic también pues ha tenido una subida interesante, aunque esta última semana ha subido Luna 2.0 y Luna Classic no ha subido apenas nada. De hecho tiene un 16% de bajada. En cuanto a las acciones en circulación de Luna Classic, pues seguimos más o menos igual. Creo recordar que el 20 de septiembre es cuando se lanzaba la actualización en Binance para poder hacer la quema de tokens en el exchange más grande del mundo. Así que bueno, esperaremos a ver hasta esta fecha. Lo que más me llama la atención sin duda es que Luna Classic ha pasado de estar en el puesto 100 y mucho al puesto 30 y Luna 2.0 ha pasado de estar en el puesto 250 o por ahí al puesto 67. Por lo tanto, tanto Luna Classic como Luna 2.0 ya están en el top 100 de criptomonedas del mundo, sobre todo, bueno, por lo menos en el ranking de CoinMarketCap. Por lo tanto, pues oye, es muy interesante, ya que habrá muchos inversores que se fijen en esta moneda, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué noticias tenemos en cuanto a Luna 2.0? Sobre todo, pues, más que nada porque ha tenido una subida más espectacular. Bien, he estado mirando y ha habido bastantes noticias en las redes sociales oficiales de Terra Money, ¿vale? De lo que es el equipo de Terra. Tenemos ya muchos protocolos que se están migrando a Luna 2.0. Por ejemplo, tenemos aquí uno. Felicidades Raptor Money en pasar una auditoría. El protocolo Zero Knowledge, igual que Tornado, está listo para funcionar. El lanzamiento en Terra Money pronto, supongo. O sea, básicamente todos estos protocolos se siguen migrando a Luna 2.0, incluso nuevos protocolos están llegando a Luna 2.0 y por lo tanto está haciendo que otra vez, pues distintos protocolos, distintos proyectos sigan trabajando en la nueva red de Luna y por lo tanto esto trae liquidez y trae pues más usuarios y más inversores a la red de Terra, ¿no? Tenemos otra noticia por aquí que dice: para la publicación inmediata, iFoundry traerá el token IFD y Forge, un marco descentralizado de creación, gobernanza y financiación de bóvedas a la red de Terra Phoenix, es decir, a la red de Terra 2.0. Aquí tenemos el pre-launch announcement, ¿no? Donde tenemos pues la noticia del pre-lanzamiento en la red de Terra 2.0. Donde quiero llegar con esto es que tenemos muchas noticias donde vemos que cada vez más proyectos se van migrando a Luna 2.0, incluso nuevos proyectos están llegando a Luna 2.0. Esto obviamente pues cuando entran proyectos nuevos o se migran proyectos nuevos, pues toda esta liquidez pasa a la red de Terra y obviamente pues esto hace que la criptomoneda de Luna 2.0 suba, ¿no? Tenemos aquí también otra noticia de, bueno, donde estamos viendo que se están haciendo bastantes AMAs, se está hablando, bueno, muchos proyectos están haciendo AMAs, están muy activos en redes sociales y todo esto pues tiene que ver con la red de Terra, ya que todos estos proyectos están montados sobre la red de Terra. Y bueno, pues si seguimos viendo por aquí, seguimos viendo que sigue habiendo noticias de migración, donde, bueno, fijaros aquí también Duwom que está hablando de que están haciendo mantenimiento, están haciendo actualizaciones. Por lo tanto, estamos viendo, fijaros, nuevos listamientos también en un nuevo exchange, en esto de 16 de agosto. Pero bueno, poco a poco, como digo,
después de toda la caída de Luna, está habiendo, bueno, pues bastante movimiento y esto lo estamos notando en la red de Terra. Y ya os digo, con las noticias sobre todo para Luna Classic, con la quema de tokens, pues al final esto hace que tanto Luna 2.0 como Luna Classic pues tengan mucho movimiento y entre más liquidez, ya que estas monedas, estas criptomonedas, pues obviamente cuanto más se hable de ellas y cuanto más proyectos y más cosas nuevas vayan sacando, pues más populares van a ser y más inversores van a entrar. Así que bueno, lo que digo siempre, esto no es una recomendación de inversión. Así que si te ha gustado el vídeo, de verdad, me ayudaría un montón que le dierais un buen like, que es gratis, no os cuesta nada, que os suscribierais al canal de YouTube para no perderos ningún vídeo y activarais la campanita de notificaciones, que me ayudaría un montón. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chao.